je suis le pain de vie, dit le Seigneur, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les En aquel Juifs tiempo récriminaient contre Jésus. criticaban los judíos a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Ils disaient, Y decían, celui-là n'est-il ¿no pas es este Jésus, le fils de Jesús, Joseph? el hijo de José? Nous connaissons bien son père et ¿No sa conocemos a su padre y a su mère. madre? Alors, comment peut-il dire ¿Cómo dice maintenant, ahora je suis que ha bajado descendu del du ciel? cielo? Jésus reprit la Jesús parole. tomó la palabra y les dijo, Ne récriminez pas no entre critiquéis. vous. Personne ne peut Nadie venir puede à moi venir a mí si le si Père no qui m'a lo envoyé trae me el l'attire. Padre que me ha Et moi, enviado, je le ressusciterai au y yo lo dernier jour. resucitaré el último día. Il est écrit dans les prophètes, Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. quiconque a entendu Todo el que le escucha Père et lo que reçu dice son el Padre y enseignement aprende, vient à moi. viene a mí. Certes, personne No n'a es jamais que vu le nadie Père, haya visto al Padre, sinon a no celui ser qui vient de que Dieu. el que viene de Dios, Celui-là seul ese ha visto a al vu le Padre. Père. Amen, amen, je Os vous le aseguro, dis. Il a la vie el que éternelle, celui el qui que croit. cree tiene vida eterna. Moi, je suis le pain Yo de soy la el vie. pan de la vida. Au désert, Vuestros vos pères ont padres mangé la manne et ils comieron sont morts. en el Mais desierto le pain el qui est maná descendu du y ciel murieron. est tel que Este es el celui pan qui que ha en bajado mange del ne cielo mourra para que pas. el hombre coma Moi, de je suis él le y pain no vivant muera. Yo soy el qui est pan descendu vivo du que ha ciel. bajado del cielo. Si quelqu'un mange de El ce que pain, come de este il pan vivra vivirá para siempre, éternellement. Le pain y el que je pan que donnerai, yo c'est daré ma es mi chair, carne donnée para la pour vida la vie du monde. del mundo. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Donne-moi la grâce de bien parler de Dame toi, la Seigneur. gracia de hablar bien de ti, Señor. Ces mystères dépassent infiniment Este ce que nous misterio pouvons penser et sobrepasa todo imaginer. lo que podemos pensar e Ce sont des imaginar. choses que l'œil n'a pas vues, que Son l'oreille cosas n'a que pas el ojo entendues no et vio, qui que el n'est jamais oído monté no au cœur de oyó l'homme. y que nunca subió al Donne-moi corazón ta del grâce, hombre. Dame tu Señor. gracia, Señor. Pour dire, Para balbutier, decir, dirais-je, balbucear más, quelques mots diré unas palabras sur le plus grand trésor que sobre nous avons sur la el terre. más grande tesoro que Ton tenemos corps et en ton la sang. tierra, tu cuerpo, tu Il n'y a que sangre. dans la lumière de gloire que nous Solamente nous en rendrons el compte lumen gloria y de tu ce que luz tu de nous la as laissé gloria en héritage pour être avec nous tous les entenderemos jours lo dans que les nos has tabernacles de dejado en toutes nos herencia églises. para estar con nosotros todos los Seigneur, tu as días, en dit par cada la bouche d'un de tabernáculo. tes saints, le saint curé, Señor, que si tu dijiste un disparais día des tabernacles, les por hommes la boca del adoreront santo des cura de Ars, que si Seigneur, desapareces de los tabernáculos, tu nous as fait el hombre adorer. adorará bestias. Et pour cheminer au milieu de ce monde, tu Tú nous nos redis la dijiste dernière para parole adorarte, que tu dis dans Señor. l'Apocalypse, par Y la para bouche de caminar l'ange. mientras estemos aquí Adore peregrinos, nos dice la última palabra que Adore dijiste Dieu. en la revelación, en el libro del Apocalipsis. Adora a Dios. Adora.
a Dios. Alléluia, 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 Alléluia. Cada vez que yo leo este evangelio me quedo mudo. Puede ser breve entonces. Porque siento la distancia infinita entre lo que está proclamado y lo que soy. Entre lo que está anunciado, el cuerpo, la sangre, comer, la carne de Dios, instruido por Dios, en nuestra realidad, nuestra humanidad, nuestra percepción de las cosas, nuestra inteligencia tan alejada de la verdad todavía, y nosotros como sacerdotes, cuando lo tenemos entre nuestras manos, es duro, no nos damos cuenta. Es duro porque tenemos entre las manos algo que infinito. Solamente en esta luz de la gloria que nos daremos cuenta lo que es, lo que ha sido durante la vida, lo que será la Eucaristía. Será una sorpresa para muchos y un drama para otros. Es demasiado grande, ¿entienden? No entendemos. Nos podemos equivocar, como los judíos aquí. Pero no es Jesús, el hijo de María y de José. Sobre nosotros también se equivoca la gente. Les recuerdan su pasado, su pecado. Tú eres este, tú eres este, tú eres esa. No. Somos mucho más grandes de lo que pensamos, de lo que hemos hecho en esta tierra. Somos hijos de Dios. En tu luz veremos la luz. Tomamos hoy la Eucaristía como un símbolo, como un pan compartido en medio de una bella fraternidad universal. No. Cuando Jesús dice, soy el pan, cumplo claro la prefiguración del maná en el desierto, también el alimento que necesitaba Elías en el camino hacia la grota, pero mucho más, en él habita plenamente, corporalmente, toda la divinidad, dice San Pablo. Es decir, que todos estamos instruidos por Dios cuando acogemos el cuerpo de Jesús, cuando acogemos su palabra, su cuerpo, su sangre, es Dios mismo. Nos viene a tomar en sus brazos para hacernos regresar en su familia. Serán instruidos por Dios. Solamente tenemos esta vida para dejarnos instruir por el Señor. ¿No lo vamos a aprovechar? Creo que San Pío dice que el más grande sufrimiento en la vida después es las misas que no hemos aprovechado durante nuestro tiempo de la tierra, porque allá después nos damos cuenta del tesoro que hemos perdido aquí en la tierra, la falta de preparación para recibir a Jesús. La Biblia dice que el que recibe Cristo de manera indigna recibe su propia condenación, dice el apóstol San Pablo. Dios nos ama, nos quiere enseñar. Viene, está aquí. Quiere que sus hijos estén tocados por el Padre, por su papá, para sentir esta atracción hacia Jesús, escuchando así su palabra. Miren cuando dos hombres, un hombre y una mujer, se aman, se buscan, están atraídos.
Los que le buscan encuentran a Dios. Si lo buscas, te lo decía, bajará del cielo para ti y comenzará a través de todo ese resplendor de su cuerpo, de su sangre, a enseñarte, a hablarte aquí. Búscalo. Te revelará esos tesoros del cielo si tú quieres. La Eucaristía, el cuerpo, la sangre de Jesús comienzan a acostumbrarnos a la vida del cielo. ¿Entienden? Es eso el cielo sobre la tierra, es la misa. Es eso que nos prepara. Si no, cuando llegamos del otro lado y que no hemos sido preparados, uy, duele, quema, como el niñito que grita, que no entiende cuando sale del seno de su madre, porque este aire, este oxígeno quema sus pulmones. Pero cuando es mucho más grande este parto para entrar en la vida eterna, estamos aquí como el grano de trigo que cayó en tierra, Juan 12, estamos aquí para morir. Pero Dios justamente estaré con ustedes todos los días para enseñarles la Pascua, el pasaje, mi pasaje, tu pasaje, para enseñarles lo que será para ustedes eterno. Les quiero enseñar aquí lo eterno, lo eterno. La Eucaristía son las prendas de mi eternidad, de su eternidad. Yo me acuerdo cuando era joven, recién convertido, yo había leído un teólogo que había escrito un libro sobre la Eucaristía y para mí era increíble. Decía que cada vez que comulgamos al cuerpo y a la sangre de Jesús, la semilla de Dios por su cuerpo y su sangre comenzaban a transformarnos y a divinizarnos, dándonos las prendas de la vida eterna. ¡Wow! Yo como joven convertido me decía, es increíble, es increíble. Entonces cada vez que yo te como, que como tu cuerpo, bebo tu sangre, tú me divinizas, tú me transformas. Pero es increíble. Estaba feliz, feliz. Wow. Me quedé en las nubes de varias semanas, como descubriendo, como descubraba todo. Era pura felicidad, pura felicidad. Es eso la Eucaristía. Solamente necesitamos creer. Es el centro, el corazón de este Evangelio. El que cree tiene vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Está a tu derecha, está a tu izquierda, está bajo tus pies, está arriba, está en esta iglesia llena de ángeles y de santos, de la Madre de Dios. Está aquí en nosotros, los sacerdotes. Está aquí en los muchachos que sirven la misa. Él está en esta comunión fraterna que vivimos todos juntos. Está en tu corazón por la gracia de Dios. Y ya, mero, está aquí en el altar vivo, en su cuerpo y su sangre. Es Él que maneja, que conduce tu vida, tus penas, tus gozos, las batallas, las tristezas, los éxitos, todo lo que tú haces. Es Dios, no analiza, crea como en el Santísimo Sacramento cuando te arrodillas ante la hostia. ¿Vas a analizar? ¿Vas a tratar de entender? No, tú vas a creer y amar, adorar. Y entonces, ahí sí, buscarás a Dios. Tú sabes, cuando se dice, yo busco a Dios, no es buscarlo como un intelectual, como un científico. Buscar a Dios en la Biblia es creer y amar. Lo buscas con fe, porque Cristo habita en nuestros corazones por la fe, dice la Biblia. Eso hay que abrirse. Ahora yo creo, dile, yo creo que estás aquí hoy en mi vida, yo creo que me vas a bendecir hoy, yo creo que por mi fe el cielo hoy se va a abrir sobre mi vida y mañana igual, y voy a seguir caminando en la alegría de gozar, en el gozo de la fe como María mi madre. Amén. Eso es creer. Nada de pregunta. Pues la Eucaristía, la carne de Dios. Un día Jesús dijo a una mística, una santa,
Pues le pregunta, ¿y qué haces en el tabernáculo todo el santo día? Y Jesús le dijo, pues vivo mi jornada. ¿Ah, tu jornada? Sí, vivo mi jornada. Estoy aquí. ¿Ves? Y yo vivo de nuevo todos mis misterios cada instante, desde mi concepción hasta mi muerte y resurrección. Piensan, amigos, que es toda la vida de Dios que está en el tabernáculo, porque Él está en la eternidad, nosotros en el tiempo. Y Él dice a la santa, mira, el blanco de la hostia son mis pañales. Estoy aquí, pero después estoy esperando que tú se acerque para visitarme. Entonces yo predico, estoy escondido, pero yo predico. No me reconoce, pero le estoy hablando. Estoy esperando todos mis hijos. Quizás me van a poner sobre el altar y todos me van a alabar y adorar y me sentiré glorificado y feliz. Quizás me quedaré solo en el tabernáculo. Pues en Belén yo tenía las caricias de mi madre. Aquí nada, solamente el metal frío. A Belén José tenía una lucecita, pues aquí en las iglesias nada, pura oscuridad, solo. ¿Les parece una locura lo que les digo? Espera, escuchen bien. Tú cuando te dejan solo, ¿cómo te sientes? Cuando nadie te visita, ¿cómo te sientes? Cuando estás abandonado de tus amigos que tú amas, ¿saben lo que es amar a alguien que no te ama? ¿Cómo te sientes? Entonces, si Dios es Dios, si Él recapitula, asuma toda nuestra humanidad como Dios, ¿por qué no sentiría Dios cosas mucho más dolorosas que lo que sentimos nosotros los humanos? Piensan, su idea de Dios, nuestra idea de Dios no es la buena. Nos hemos fabricado una idea de Dios. Dios sufre mucho más en el tabernáculo de la soledad que ningún hombre. Todos reunidos podríamos sufrir desde Adán hasta el último. Porque sufre como Dios. Si no, no es Dios. Si no, pues no es Cristo en cruz, el Dios verdadero. No podemos entender, es infinito, Dios está solo y Dios sufre infinitamente hoy del rechazo de sus hijos, de nuestros cálculos, de nuestras dudas, de nuestra incredulidad cuando entrega su cuerpo, su sangre, su carne. El pan que les daré es mi carne, mi carne. Cristo es Dios, Cristo es hombre, mi carne es Dios, te da su carne, su ser, su divinidad, su misterio, todo. Porque te ama. Porque te ama. Oremos. Prefiero orar. Pedir al Señor, es demasiado grande, es demasiado bello, Señor, es tan inmenso. Pida al Señor que el Padre que está en la gloria, como dice San Pablo, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer, descubriendo la grandeza y el llamado que tienen con todos los santos. Hagan esta oración. Ven, Señor. Baja sobre nosotros. No estamos satisfechos del conocimiento que tenemos de ti. Nos sentimos tan alejados de la verdad de tu amor. Y si prometiste que bajas del cielo para darnos este conocimiento amoroso, esta revelación, estos tesoros que como un flash iluminan nuestros corazones y nos hacen ver tu belleza, tu grandeza, tu misericordia. Y nos enamoramos locos de ti. Hazlo, Señor. Si no, iremos como mendigos, miserables, pobres, como dice Isaías. Un pueblo cuyo cielo está cerrado, que gime en la oscuridad y que no ve
la luz del día, pero un pobre grita, dices, y tú vienes a salvarlo. Desgarra el cielo, Jesús. Desgarra el cielo sobre mi vida, Jesús. El azul infinito, el sol que nunca tiene ocaso. Hazme ver tu gloria, Señor. Que todo lo que manifestaste en tu creación se vuelve para mí, desgarrando este velo por la fe, una realidad palpable. Pídalo al Señor. Pide que resplandezca el sol de la Eucaristía, el sol de su amor, la belleza de esta entrega que te hizo en su cuerpo, en su sangre, a cada misa, a cada misa, a cada misa el cielo se abre. Pidan al Señor, pídelo, hermano, para ti es algo muy importante. Es la única cosa, quizás como dice Jesús, lo único necesario que tienes que pedir durante tu vida sobre la tierra. Lo dijo Jesús. Amén. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.